Pablo Agustín-Duy, ministro de Derechos Sociales, Consumo, Agenda 2030. Buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Bienvenido a Hora 25. Muchas gracias. Recién llegado de Austria, del homenaje ayer a los miles de republicanos españoles que murieron en Mauthausen, cuando se cumplen 80 años de la liberación de ese campo nazi. Usted representó ayer al gobierno de España en ese acto, que fue muy emocionante. Lo fue, siempre lo es. Yo he ido en varias ocasiones ya, es un compromiso que adquirí, siempre que tenga una representación pública, acudir a este acto, que efectivamente es muy emotivo. Más de 8.000 compatriotas fueron deportados a ese campo de exterminio nazi, más de 4.000 de ellos perecieron allí, y la democracia española tiene una deuda insaldable con la memoria de quienes perecieron allí y de los supervivientes, a los que después de la liberación del campo todavía les quedaron décadas de exilio, de olvido y de falta de reconocimiento. Por lo tanto, bueno, pues yo intento estar siempre allí y honrar la memoria de los héroes antifascistas españoles. Mencionó a Juan Romero, al preso Juan Romero, el último superviviente del campo, y si no tengo mal entendido, el hijo de Juan Romero se le acercó después para darle las gracias, ¿no? Efectivamente, conté esa historia porque es la historia de miles. Pues fue un luchador por la República que cuando cayó Cataluña pasó a Francia, conoció los campos, la Legión extranjera, luchó contra el fascismo en toda Europa, fue deportado a Mauthausen, sobrevivió, su memoria se perdió, y hace apenas unos años un periodista encontró una casa que había servido como hospital para heridos en la batalla del Ebro y vio un nombre escrito a lápiz en la pared: Juan Romero. Y se pusieron a buscarlo, las redes de la memoria funcionaron, la foto llegó a su hija y él, que estaba todavía vivo, murió apenas unos meses después, pudo decir que era él y se recuperó su historia, ¿no? Los reyes participaron, es la primera vez que lo hacen en ese acto, y es impactante la imagen con todas las banderas republicanas, los reyes, Felipe VI, doña Leticia allí. ¿Cómo se vivió ese momento? Pues mire, yo creo que ayer el protagonismo evidentemente era de las víctimas y el reconocimiento y la conmemoración de la liberación del campo, y creo que lo que vimos ayer pues fue un paso positivo en el sentido de que esa deuda insaldable que digo que tiene España con los compatriotas que cayeron luchando contra el fascismo, pues cualquier paso, cualquier gesto que permita en parte recuperar esa memoria, honrarla y dignificarla, y decir que claro que sí, que por supuesto que eran españoles, que eran republicanos antifascistas españoles, aunque llevaran el triángulo de los apátridas, porque Franco no lo reconoció como españoles. Pero fíjate, hasta los nazis dentro del triángulo de los apátridas le pusieron una S, que era de Rot Spanien, de españoles rojos. O sea, ni los nazis pudieron negar su identidad. Ministro, le hablo ya como ministro de Consumo. Sabe usted que cada vez que ha venido a este programa, cada vez que hemos hablado usted y yo de su materia, la de consumo, le he transmitido la desesperación de muchos de nosotros con el asunto de las llamadas comerciales que nos brean a llamadas a nuestros teléfonos particulares, las compañías telefónicas, las compañías energéticas, las que tenemos, las que no tenemos, las que hemos tenido en algún momento y tienen nuestros datos para vendernos todo tipo de supuestas ofertas. Sigue pasando, ministro. ¿Qué van a hacer para acabar con eso? Efectivamente, no solo la última, sino las dos últimas veces que estuve aquí me transmitiste tu angustia existencial por esta situación. Literal, no la he podido definir mejor, angustia existencial. Compartida con millones de españoles, yo puedo testificarlo porque es la conversación más recurrente que he tenido, y bueno, pues hemos hecho los deberes y vamos a introducir una modificación legislativa, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que va a votar el Congreso muy próximamente, espero que las próximas semanas, para impedir las llamadas spam. Vamos a hacer que las compañías telefónicas tengan que bloquear las llamadas comerciales no consentidas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer de tres maneras. La primera, vamos a incluir un código telefónico, un prefijo para todas las llamadas comerciales, para que estén todas identificadas y para que las compañías de telecomunicaciones bloqueen cualquier llamada de una empresa que no tenga ese código. A continuación, vamos a declarar nulos todos los contratos que deriven de una llamada no consentida. Es decir, para eliminar el incentivo que tengan. Vamos a eliminar el negocio, que cualquier contrato que derive de una llamada de esas va a ser nulo, con lo cual no van a tener incentivo para seguir haciéndolo. Y en tercer lugar, en aquellos casos en los que sí son consentidas, pues a todo el mundo le ha pasado que al suscribir un contrato le das a la casilla, ¿no?, de cedo mis datos, muchas veces, a veces ni te enteras, porque unas veces darle a la casilla es que lo cedes, otras que no. Bueno, pues vamos a hacer que las empresas cada 2 años, como máximo, tengan que renovar ese consentimiento. Y creo que con estos 3 pasos, si la ley sale aprobada, que yo confío en que así será próximamente, pues creo que podemos impedir esta situación que hace pues que a todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Pues que está en su casa descansando, o echando la siesta, o trabajando, o haciendo lo que le da la gana, y le bombardean con llamadas para vender cualquier cosa a cualquier hora, ¿no? Pues esta es la manera que hemos encontrado para
para acabar con esta situación. ¿A ustedes le llaman? Claro, por supuesto que me llaman, aunque yo he de decir que, claro, en este puesto cuando me llaman por teléfono, sí, suele ser una mala noticia, ¿no? Una situación que hay que atender. Por lo cual igual soy el único español. Mal que es, ya. Igual soy el único español al que una llamada de spam me relaja, porque es como de, bueno, mira, no es un problema. No hay un problema que solucionar. ¿Cómo va a ser el sistema de los códigos? Me ha dicho, las llamadas van a tener que llevar un código por delante, las llamadas spam. Como un prefijo, sí. Vale, ¿y cómo lo va a detectar? ¿Ese código cómo se va a imponer? ¿Cómo? Bueno, pues hay un registro de códigos numéricos del plan de numeración en España y, por tanto, cuando nos llamen ese prefijo aparecerá, con lo cual sabremos que es una llamada comercial, pero sobre todo estarán todas identificadas, podrán rastrearse y en el caso de que una línea telefónica asociada a una empresa esté emitiendo una llamada que no incluya ese código, las compañías deberán bloquearla inmediatamente. Vale. El tema de renovar el consentimiento, digamos, ¿no? la autorización para que nos llamen, ¿cómo vamos a tener que renovar eso? Porque este es el vericueta que utilizan. No, es que tú hace no sé cuánto tiempo diste autorización para que utilizáramos tus datos y te podemos ir llamando toda la vida. Ahora van a tener que renovar esa autorización cada 2 años. Como máximo, con una comunicación en la que refrendemos nuestra disposición a recibir esas llamadas. Esto es algo, hemos anunciado también esta semana, otra enmienda que vamos a introducir a esta ley, que tiene que ver, por ejemplo, con la renovación automática de suscripciones en plataformas, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene esas suscripciones, muchas veces las hacemos por el móvil o por el ordenador, son por un periodo determinado y tienen una cláusula de renovación automática. Sí. Y muchas veces nos enteramos de esto cuando vemos el cargo en la cuenta bancaria. Pues vamos a introducir también la obligación de que 15 días antes de que se produzca esa renovación nos avisen. ¿Cada vez? Sí. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una plataforma de vídeos contratada y con una renovación mensual, cada mes me tienen que avisar 15 días antes, 15 días antes, se te va a renovar. Recibirás un correo y en el caso de que tú quieras seguir suscrito, pues no tendrás que hacer nada. Y en el caso en el que digas, pues mira, bueno saberlo, porque a lo mejor el mes que viene no la quiero, pues tendrás que tener un mecanismo habilitado para poderlo hacer. Se trata de poder asegurar que controlamos qué contratamos y por cuánto tiempo y cuánto dinero nos gastamos, ¿no? Leía hace poco, creo que la propia cadena SER sacó esta estimación hace poco, que el usuario medio se gasta 160 euros al mes en suscripciones, que es mucho dinero. Y a todos nos ha pasado alguna vez que se nos ha hasta olvidado que estábamos suscritos a algo, ¿no? Pues bueno, se trata de poder manejar la información para que las decisiones sean conscientes y que cada cual pague por lo que quiera, el tiempo que quiera. Estos son enmiendas que han introducido en la Ley de Servicio de Atención a la Clientela, que efectivamente está en la fase final parlamentaria. ¿Tienen los votos necesarios para sacarla adelante? Bueno, en esta legislatura creo que cualquier declaración previa siempre es arriesgada, pero yo creo que sí, yo confío en que sí, creo que es una ley de sentido común, absolutamente transversal, con un apoyo social inmenso y ningún grupo parlamentario se ha expresado en contra hasta ahora, o sea que yo confío en que sí salga. Lleva más cosas además, cosas interesantes también. Se lo pregunto de otra manera, ¿los votos de Junts los tienen atados? Bueno, Junts no presentó enmienda a la totalidad de esta ley y estamos trabajando con ellos también sobre las enmiendas, con lo cual yo confío en que el acuerdo confío en que sea mucho más transversal y que llegue... ¿Con el PP incluso? Sí, de hecho, en una versión previa a la legislatura anterior de esta ley, que incluía muchas menos cosas, pero el PP votó a favor. O sea que, aunque bueno, nunca se sabe, porque en esta legislatura hemos visto cosas como que el PP vote en contra de la subida de las pensiones, que se ponga a subir el salario mínimo, que vote contra la Agencia Estatal de Salud Pública, que vote contra las ayudas al transporte público, que vote contra el plan de protección contra los aranceles, todo cuestiones que son de interés general y de sentido común. Pero bueno, creo que en esta cuestión hay tal, me atrevería a decir, tal casi unanimidad en las cuestiones de consumo, en que la gente se siente en una posición de indefensión, porque durante muchísimo tiempo las grandes empresas, las grandes multinacionales han dictado las reglas del mercado y parecería que estamos condenados porque son intocables. Bueno, pues no. Vamos a poner orden aquí, vamos a hacer que las leyes se respeten y vamos a hacer que los derechos de los consumidores se hagan valer. ¿Cuándo calcula que puede estar aprobada definitivamente la ley? Definitivamente después del paso por el Senado. A mí me gustaría que fuera antes del receso del verano, sí. Me gustaría que antes de las vacaciones de verano pudiera estar en el BOE. O sea, que nos vamos a ir de vacaciones de verano sin que nos llamen a dar la brasa. Me estás empujando a adquirir compromisos que son boomerang siempre, pero yo desde luego trabajo para que así sea. Mi voluntad y mi determinación es que así sea. Ahora tienen que colaborar. Espero que los demás grupos parlamentarios pues ayuden a que así sea. Van a obligar también a incluir los gastos de gestión en el precio final de las entradas. Sí.
Esto también es un clamor. Esto ya era ahora, porque claro, es que es nos un decían, mínimo. ¿no? Te cuesta, yo qué sé, 40 euros y luego resulta que suma y En tienes cada 55 pantalla euros va apareciendo de un entrada. cargo diferente que hace que al final se acabe pagando mucho más por ello. Bueno, pues sí, también en esta ley se incluye una disposición por la que el precio final debe quedar reflejado desde el principio, para que tengamos la información y podamos decidir si queremos comprar algo o no. No vale lo de te engancho con algo y luego te voy añadiendo una comisión por aquí, un gasto por allá, etcétera. Esto se podría hacer también con los gastos de envío. Pues lo podemos estudiar. Cada vez que vengo aquí me pones deberes, pero lo podemos estudiar. Claro, Está bien, el principio está es el mismo, es el derecho a la información y a la transparencia. Es que los consumidores puedan tomar sus decisiones con pleno conocimiento de lo que están comprando, que no haya trucos. ¿Ha podido ver, hablando de trucos, ha podido ver la denuncia de la OCU hoy ante su ministerio por las entradas de Bad Bunny, lo que pasa con las entradas de Bad Bunny, que decían, ¿no? Pues lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Al final te meten un cargo por aquí, una supuesta donación por allí, un cargo VIP que luego si cancelas la entrada no puedes cancelar ese cargo VIP. ¿Ha podido echar un ojo a esa denuncia? Sí, he visto que ha llegado. Ya me había llegado también por múltiples vías, porque claro, esto ha sido un proceso bastante extraordinario, he de decir, la compra de entradas para estos espectáculos, y lo vamos a estudiar, por supuesto, como todas las denuncias que recibimos. Ustedes quieren meter mano también en las reseñas falsas en Internet, que este es un problemón que tienen sobre todo bares y restaurantes, no solo, también otras empresas, pero bares y restaurantes que se quejan de que un cliente que por lo que sea está descontento les pone una reseña de un 0 y los mata en Google. Y ustedes lo que van a plantear es que las plataformas van a tener que verificar que las reseñas las escriben consumidores reales que han estado en ese local o han consumido en los últimos 30 días. Claro, esto es dificilísimo de demostrar. Es verdad que es difícil, hay varios pasos, ¿no? Lo primero es que ya está prohibido, por ejemplo, la compraventa de reseñas. Y sabemos que se sigue produciendo, esto hay que perseguirlo, ¿no? Porque ya se ha convertido en un negocio, literalmente, que sirve para crear reputaciones o destruirlas. Bueno, pues ahí vamos a introducir mecanismos para que esto se aplique. En segundo lugar, queremos introducir, bueno, pues responsabilizar a las plataformas para que haya esa verificación de que lo que están publicando, pues por lo menos sea veraz, ¿no? ¿Pero y cómo? ¿Se va a tener que adjuntar el ticket? ¿O cómo va a ser? Pues hay varias formas de hacerlo. Y lo de establecer un plazo temporal tiene que ver, pues precisamente con que sea más fácil, ¿no? Encontrar las maneras con las que las plataformas puedan exigir algún tipo de, ¿no? de demostración o de prueba de que ese servicio se ha consumido o se ha contratado. En todo caso, creo que es importante también incluir, por ejemplo, el derecho de réplica y que los casos en los que se pueda demostrar, porque hay algunos que son bastante evidentes, que no corresponden a una experiencia real, pues que tengan la obligación de retirarla. Claro, pero ahí también hará falta pruebas. Sí, pero también es que las plataformas tienen que responsabilizarse de introducir mínimos mecanismos de verificación. Ustedes le impusieron una multa histórica a las aerolíneas low cost, digamos, por, entre otras cosas, cobrar por el equipaje de mano. Eran 179 millones de euros. ¿En qué punto está esto, ministro? Era por cobrar por el equipaje de mano, una práctica que según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es ilegal. También por la selección de asiento para viajar con niños o con personas dependientes, por ejemplo. Esta multa está impuesta e incluye la prohibición de continuar incurriendo en estas prácticas. Entonces, ¿por qué siguen cobrando por las maletas? Pues porque la han recurrido a los tribunales, están en su derecho, este es un Estado de derecho. Está en la Audiencia Nacional, pero ¿en qué punto está? Bueno, pues próximamente se deberán emitir unas cautelares que establecerán, hasta que se produzca esa resolución judicial, si es de aplicación la sanción o no. Esto lo deberá establecer el tribunal. Nosotros hemos prohibido esta práctica, está recurrido, y ahora un juez debe decidir si hasta que se produzca la sentencia final, pues pueden continuar haciéndolo o no. Mientras tanto, ya se acumulan más de 20 sentencias de tribunales que le dan la razón a los pasajeros y que obligan a estas compañías a devolver lo que habían cobrado por la maleta de mano, por ejemplo. Y además estamos trabajando con organizaciones de consumidores en toda Europa y con varios organismos, con varias agencias de protección de los consumidores para replicar esta acción en otros países también. La Comisión Europea les pidió información sobre esta sanción en enero para ver si es legal, no es legal. ¿Se la han mandado, entiendo? Por supuesto. Aportamos toda la información y vamos a dar todas las explicaciones las veces que haga falta y donde haga falta. ¿Y les consta ya si a Europa le parece bien, le parece mal? No, esto es un proceso relativamente habitual que responde a una denuncia inmediatamente. Estas compañías acudieron a presionar a Bruselas
Y bueno, pues a nadie se le escapa. Estamos hablando de multinacionales que ganan muchísimo dinero, que tienen mucho poder y mucha capacidad de influencia. Y desgraciadamente para mí, pues ha quedado a la vista de todo el mundo las tácticas a las que recurren para intentar intimidar. Pero el principio es firme y yo lo voy a mantener donde haga falta y las veces que haga falta. Vamos a defender los derechos de los consumidores y ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley. Dice desgraciadamente mal a mí porque Ryanair le empezó a llamar payaso. Me han insultado de todas las maneras que se le han ocurrido a este señor, al magnate que dirige Ryanair, que no han sido pocas, porque he de decir que es creativo para insultar. ¿Eso a usted le ha venido bien? No, a mí cómo me va a venir bien eso. Porque ha elevado la tasa de conocimiento sobre el ministro de Consumo. Ya, pero esto no es un concurso de popularidad o de fama. Yo lo que quiero es que se aplique la ley y que se defiendan los derechos de los consumidores. Y a mí la parte esta, a mí me parece que esto atenta contra la dignidad de la vida pública y que haya un magnate extranjero que se sienta con la impunidad suficiente como para insultar de una manera además tan zafia a un ministro, a un miembro del gobierno de una democracia europea, pues creo que es sintomático del mundo en el que vivimos y de cómo esta oligarquía internacional se siente por encima de las leyes y bueno, pues en medida de hacer lo que les dé la gana. Y creo que hay que plantarse y que hay que decir que no, que aquí las leyes se respetan y que esta simetría que asumimos, pues lo que decía, entre multinacionales impunes y consumidores indefensos, pues que se ha acabado, que la democracia también va de eso, también va de que las relaciones económicas pues se establezcan en un marco, ¿no?, legal, donde se respeten los derechos de los consumidores y que quien no lo respete, pues pague por ello. Desde Consumo están intentando meter mano también al tema de los pisos turísticos ilegales a través de la derivada que es competencia del Ministerio, que son los anuncios de los pisos sin licencia. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuántos pisos ilegales, pisos turísticos hay en España? Estamos yendo por entregas, por comunidad capítulos. Por comunidad. Sí. Hoy han entregado la de Galicia. Hemos entregado la de Galicia con pruebas que hemos remitido a la Xunta de que operan más de 9.600 pisos turísticos que incumplen la normativa autonómica de pisos turísticos de Galicia. O sea, más de 9.000 solo en Galicia. Un 60% de los que hay en Galicia. En Madrid identificamos más de 15.000 pisos turísticos ilegales, un 90%. En Baleares identificamos 7.000, más de un 30%. Y en Andalucía, pues la cifra me baila ahora, pero también eran decenas de miles. O sea, ustedes identifican, pero ustedes no pueden hacer nada desde el Gobierno central en este sentido. El Ministerio de Consumo tiene abierto un expediente sancionador a una gran plataforma de pisos turísticos por negarse a retirar anuncios que infringen la normativa. Pero en cada uno de los ámbitos autonómicos se aplican normativas específicas y son las comunidades autónomas quienes tienen que intervenir para poder retirarlos. En algunos casos también son ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau, retiró más de 7.000 anuncios de pisos turísticos ilegales. La prueba de que se puede hacer. Y yo hace 2 meses que mandé esta información al Ayuntamiento de Madrid, en muchos casos con la dirección postal de las viviendas turísticas ilegales para que pudieran mandar una inspección inmediatamente, y sigo esperando que hagan algo. De hecho, la Fiscalía ha emprendido acciones por la inacción del Ayuntamiento de Madrid para hacer nada con más de 15.000 viviendas turísticas ilegales que hay en la capital. Cuando usted le mandó ese listado de las viviendas ilegales turísticas en Madrid al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, él dijo públicamente que usted estaba buscando sus 15 segundos de gloria. Bueno, pues de nuevo es lo que decía antes. Creo que este tipo de declaraciones pues califican al que las emite. ¿Cómo voy a buscar yo 15 segundos de gloria? Yo lo que busco es que se respete el derecho a la vivienda, que está expulsando a las familias de los barrios en Madrid, que está haciendo que vivir de alquiler en Madrid se haya convertido en un factor de exclusión social o de pobreza para las mayorías trabajadoras de la ciudad. Y al mismo tiempo hay 15.000 viviendas operando de manera ilegal como viviendas turísticas. Yo lo que he hecho, con todo el ánimo de cooperación institucional, es hacer el trabajo que no ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, identificarlos, remitírselas y pedirle una reunión para decir colaboramos de todas las maneras que sean necesarias. No me han dado la reunión, no han hecho nada y lo que hizo el señor Almeida fue salir a insultarme. Bueno, pues la Fiscalía ha emprendido acciones y tendrán que explicar por qué no mueven un dedo para esto. ¿Todas las administraciones gobernadas por el PP tienen esta actitud? No, en absoluto. Y de hecho, por ejemplo, el Consell de Ibiza, donde el problema de los pisos turísticos también es muy grave, está cooperando, está actuando de manera decidida para hacerlo. Yo fui allí, nos reunimos, les enviamos la misma información y han desarrollado un sistema muy innovador, muy eficaz para perseguir las viviendas turísticas ilegales. Y no solo, pero gobiernos de distintos signos. Estaban en el Ayuntamiento de Santiago recientemente,
que ha dado 44 licencias y hemos encontrado... Por el Partido Popular también, ¿verdad? Gobernado por el Bloque Nacionalista Galego. Sí, bloque, y que tiene... Hemos detectado más de 600 pisos operando ilegalmente en Santiago. Y hemos ido allí, hemos dado la información, hemos cooperado y hoy se lo hemos enviado a la Xunta con la misma actitud. Hemos enviado una carta ofreciendo toda la disposición. Si yo no tengo otro afán y no puede haber mayor éxito para esta operación del Ministerio que funcione. Que funcione. Es mi único afán. Ministro, usted formó parte del primer Podemos, ahora forma parte del gobierno como ministro de Sumar, pero en calidad independiente, digamos, no forma parte de ningún partido que está dentro de Sumar. ¿Cree que hay alguna manera de que la izquierda del PSOE, llegue a las próximas generales en una única candidatura y no en no sé cuántas que sean perjudicadas por el reparto de la ley D'Hondt? Sí, claro que lo creo. Creo que esa manera es el sentido común, y creo que ese sentido común está muy expandido entre la gente de izquierdas en España. ¿Y cuál es la mejor manera de servir ese sentido común? Pues yo personalmente creo que es avanzando, trabajando, consiguiendo mejoras reales en la vida de la gente desde el gobierno y siendo constructivos. Creo que la peor manera de conseguirlo es entrar precisamente pues en cruces de declaraciones, en generar estos relatos públicos que creo que cada vez interesan a menos gente, y creo que lo más útil que se puede hacer es, sobre todo tal como está Europa, tal como está el mundo, con la situación de incertidumbre que tenemos, con las crisis que se agolpan, con las amenazas que penden sobre las democracias en nuestro tiempo, pues ¿cuál es el papel histórico de la izquierda hoy en día? Pues pelear cada centímetro, defender cada derecho, conquistar lo que se pueda, mejorar la vida de las clases trabajadoras. Y creo que esa es la mejor manera, hacer es la mejor manera de avanzar hacia ese sentido común. ¿Usted cree que quienes hoy están en Sumar y quienes hoy están en Podemos pueden ir en una única candidatura a las próximas generales? Yo creo que, lo contesto de otra manera, creo que la gente de izquierdas en este país quiere que se reedite un gobierno de coalición progresista. Y, por tanto, creo que, porque no es un fin en sí mismo. Las candidaturas electorales no son como los partidos, no son un fin en sí mismo. Bueno, pues sí, hay gente que su vida está centrada en torno a eso, ¿no? Y que anteponen, de nuevo, lo hemos visto con el Partido Popular en toda esta legislatura, ¿no? Anteponen un interés de partido al interés general. Curiosa forma de patriotismo es esa. Ya la inventó Montoro en su día, que caiga España, que ya la levantaremos. No la levantaron, pero que querían que cayera es evidente. Y lo hemos visto con el apagón, lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Los partidos políticos no pueden ser un fin en sí mismo, ni las candidaturas electorales. Es el para qué, para hacer qué. Y creo que en eso la gente lo tiene meridianamente claro. Pues seguir mejorando los salarios, las pensiones, que haya más redistribución, acabar con la pobreza infantil en España, mejorar la dependencia, reducir la jornada laboral, que es en lo que estamos. Creo que en torno a eso hay un sentido común que reconoce que merece la pena y que empuja para que eso suceda. Pablo Agustín Duy, ministro, muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer.